En el desarrollo del pensamiento económico del siglo XIX surgieron teorías para explicar cómo las personas tomaban decisiones no solo de forma individual, sino también en un contexto más amplio como el comercio. En base a esto surge la teoría del conocimiento, fundada por Francis Isidro Edgeworth en 1894. Edgeworth no fue solo un economista, también fue un filósofo y matemático. Y en su teoría intentó unir estas disciplinas para entender cómo las personas maximizan su bienestar con base en los conocimientos que poseen. En este video analizaremos el origen de esta teoría, las causas que la motivaron, sus efectos y qué relación tiene con el comercio internacional. A lo largo de este video analizaremos cómo Edgeworth construyó su teoría del conocimiento, qué factores influyeron en esta teoría y cómo es una de las teorías que lleva un contexto tan grande dentro del comercio internacional. Para entender su teoría es necesario conocer a su autor. Francis Isidro Edgeworth nació en Irlanda en 1845. Y aunque nunca estudió economía formalmente, terminó siendo uno de los economistas más influyentes del siglo. Estudió en el Trinity College de Dublín y luego en la Universidad de Oxford, donde también fue profesor. Era un hombre apasionado por la lógica, la matemática, la filosofía, y eso se refleja claramente en su enfoque económico. Su obra más conocida, Mathematical Physics, en 1894, en donde plantea su teoría del conocimiento, y con ella propone que las decisiones humanas pueden entenderse como un racional placer o utilidad. Sí, tal como lo oyes, Edgeworth creía que las personas hacemos cálculos mentales para elegir lo que nos da más beneficios. No era magia, eran matemáticas. En la historia del pensamiento económico hay nombres que se repiten constantemente. Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, entre otros. Sin embargo, hay autores cuya contribución fue silenciosa pero profundamente influyente. Uno de ellos es Francis Isidro Edgeworth, un pensador del siglo XIX que en 1894 presentó su propuesta revolucionaria sobre el conocimiento, la utilidad y la racionalidad humana. Aunque en su época sus ideas fueran vistas como demasiado abstractas, hoy entendemos que su teoría del conocimiento tuvo implicaciones trascendentales para la economía moderna, la teoría de juegos, la psicología del consumidor y, de forma más concreta, para el comercio internacional. Ahora que conocemos un poco más sobre Edgeworth, vamos a adentrarnos en lo que realmente propuso en su teoría del conocimiento, en 1894. Edgeworth introdujo la idea de que las decisiones humanas no son simples impulsos, sino que estaban basadas en cálculos nacionales, es decir, que los individuos toman decisiones buscando maximizar su utilidad o placer. ¿Qué significa esto? Básicamente, Edgeworth sugiere que de forma inconsciente o consciente, las personas evaluamos las opciones que tenemos y elegimos lo que creemos nos dará más satisfacción. Esta idea de utilidad era un concepto revolucionario para su época, ya que la economía clásica, aunque se centraba en modelos más rígidos y no tan relacionados con la psicología humana. La teoría del conocimiento de Edgeworth parte de una pregunta fundamental. ¿Cómo toman decisiones las personas y las instituciones cuando no tienen toda la información disponible? Su respuesta es que lo hacen buscando maximizar su beneficio, es decir, su utilidad, pero a partir del conocimiento que poseen en ese momento. Este conocimiento puede ser completo, parcial o erróneo, y por eso las decisiones humanas son racionales, pero no perfectas.
Edgeworth introduce también la idea de que la curva de indiferencia, que representa diferentes combinaciones de bienes entre los cuales un consumidor es indiferente. Esta idea sería retomada más adelante por otros economistas para modelar el comportamiento del consumidor, las negociaciones comerciales e incluso los acuerdos diplomáticos. En resumen, la teoría del conocimiento de Edgeworth afirma que los individuos buscan maximizar su utilidad. Su comportamiento está condicionado por el conocimiento que poseen. Las decisiones se toman en contextos de información limitada. La interacción entre agentes racionales puede ser modelada matemáticamente. Esta forma de pensar fue muy novedosa para su tiempo y preparó el terreno para la posterior teoría de juegos, la economía del comportamiento y la economía de la información. Para Edgeworth no se trata solo de tomar decisiones para obtener placer físico, sino también para maximizar el conocimiento, es decir, las decisiones, incluso las más racionales, se basan en lo que sabemos y entendemos en el momento. Por eso, el conocimiento y la información juegan un papel crucial en sus teorías. Por ejemplo, cuando decidimos comprar algo, no solo lo hacemos porque nos guste, sino porque tenemos información sobre su precio, calidad y las condiciones de esta compra. En resumen, Edgeworth decía que no somos actores completamente racionales, pero sí maximizadores de lo que conocemos y nos beneficia. Por otro lado, y en esta misma teoría, también tenemos la caja de Edgeworth, que fue introducida por Francis Isidro Edgeworth en su obra Mathematical Physics en 1881. Aunque esta herramienta surgió antes de su teoría formal del conocimiento económico de 1894, es clave para entender su pensamiento y su enfoque sobre cómo se comportan los agentes en los intercambios económicos. Es decir, nos muestra cómo él concebía la idea de conocimiento en acción. Esta caja es básicamente un rectángulo que nos permite visualizar cómo dos agentes, por ejemplo, dos consumidores o incluso dos países, pueden negociar la distribución de dos bienes. Cada eje representa la cantidad de un bien y cada punto dentro de la caja representa una posible asignación de esos bienes entre ambos agentes. Pero, ¿por qué esta caja es tan importante cuando hablamos de conocimiento? Porque esta herramienta no se trata simplemente de números o curvas. Se trata del conocimiento que cada agente tiene, conocimiento sobre sus propias preferencias, sobre los recursos disponibles, sobre lo que valora el otro agente y sobre las posibilidades de intercambio. En otras palabras, la caja de Edgeworth es un modelo que pone en escena la información que los agentes manejan y cómo la utilizan para llegar a acuerdos que los beneficien a ambos. Es en este sentido, la teoría del conocimiento de Edgeworth se manifiesta claramente. Él creía que los intercambios económicos estaban profundamente marcados por el nivel de información que cada parte posee. No estamos hablando de un conocimiento absoluto ni perfecto. En muchos casos, ese conocimiento es parcial, asimétrico y condicionado por la racionalidad limitada de cada individuo. La caja de Edgeworth permite representar ese juego de información de forma gráfica. Cuando los dos agentes negocian, están revelando y utilizando su conocimiento sobre qué combinaciones de bienes los harían sentir mejor. Si ambos conocen sus propias preferencias y tienen cierto conocimiento, aunque sea incompleto, sobre las del otro,
pueden avanzar hacia una situación mutuamente beneficiosa. Ese punto se llama óptimo de Pareto y es el lugar dentro de la caja donde no se puede mejorar la situación de uno sin empeorar la de otro. Ahora bien, si llevamos esto al comercio internacional, el impacto es enorme. Podemos pensar en dos países que intercambian bienes. Imaginemos, por ejemplo, a Colombia y Ecuador. Cada país tiene recursos y necesidades distintas. La caja de Edgeworth permite visualizar ese intercambio como un proceso racional de negociación, en donde las decisiones están influenciadas por el conocimiento que cada país tiene, conocimiento sobre su estructura económica, sus necesidades, las condiciones de mercado internacional, los tratados vigentes, las barreras arancelarias y no arancelarias. Todo eso forma parte del conocimiento económico que está en juego. Este modelo es tan poderoso que ha sido adoptado en múltiples áreas de la economía: teoría del consumidor, teoría de juegos, economía del bienestar e incluso en la formación de precios en mercados competitivos. Y lo más impresionante es que a pesar de haber sido desarrollada en el siglo XIX, sigue vigente hoy en día. Se enseña en universidades de todo el mundo. Se utiliza en investigaciones actuales y se toma como base para explicar fenómenos complejos como la cooperación, la competencia y la distribución eficiente de recursos. Además, nos obliga a entender que el conocimiento no es solo lo que uno sabe, sino también lo que uno cree que el otro sabe. Esta dimensión de expectativa e interpretación es fundamental en la economía moderna y también en las relaciones internacionales. Un país puede tomar decisiones comerciales no solo con base en sus propios datos, sino en lo que percibe que el otro país hará. Ese es el núcleo de la teoría del conocimiento en Edgeworth. La economía es, ante todo, un sistema de información. Por eso, hablar de la caja de Edgeworth es hablar de un puente entre lo abstracto y lo práctico. Nos permite pasar de teorías complejas sobre utilidad, preferencias y racionalidad a representaciones visuales y decisiones concretas que los países, empresas e individuos toman todos los días. En resumen, esta herramienta no solo cambia la manera en la que se enseña economía, sino también la forma en la que se piensa el comercio internacional desde una lógica más humana, más estratégica y más conectada con la realidad del conocimiento limitado y compartido imperfectamente que todo se maneja. Y sí, Edgeworth fue un pionero en comprender que el conocimiento es economía, no es algo fijo, es dinámico, cambiante y profundamente ligado a cómo actuamos, cómo negociamos y cómo interactuamos en los mercados globales. ¿Qué motivó a Edgeworth a realizar esta teoría? Bueno, para entenderlo mejor, tenemos que tener en cuenta varios históricos, filosóficos y políticos. En primer lugar, estamos en el siglo XIX. Una época en la que la revolución industrial está en pleno auge. La economía está evolucionando rápidamente y la sociedad empieza a entender el mundo a través de un enfoque más científico. Por otro lado, el filósofo Jeremy Bentham había influido enormemente con su idea de utilitarismo, la noción de que la moralidad de una acción depende de si produce el mayor bien para el mayor número. Edgeworth lleva esta idea un paso más allá, al plantear que no solo las acciones sociales deben maximizar el beneficio, sino también las decisiones individuales. Finalmente, otro factor clave fue la creciente influencia de las matemáticas y la estadística. Las nuevas herramientas matemáticas le permitieron modelar el comportamiento humano con un enfoque más cuantitativo, lo cual fue crucial para el desarrollo de la teoría. La teoría de Edgeworth tuvo varios efectos importantes en el desarrollo de la economía moderna.
Uno de los más significativos fue la introducción de los modelos matemáticos de la economía, lo que permitió tratar de manera más precisa la toma de decisiones humanas. El comercio internacional es una de las actividades más complejas del sistema económico. Requiere negociaciones entre países, evaluación de ventajas comparativas, análisis de riesgos, conocimiento de mercados y toma de decisiones bajo la incertidumbre. Aquí es donde entra la teoría de Edgeworth. Los países, al igual que los individuos, no toman decisiones en un vacío, sino que lo hacen basándose en el conocimiento que poseen. Este conocimiento puede estar relacionado con sus propias capacidades productivas, las condiciones de otros mercados, la estabilidad política de sus socios comerciales, las barreras arancelarias o no arancelarias, las oportunidades de inversión o financiamiento externo. Cada decisión comercial es, en el fondo, un cálculo estratégico basado en información. Edgeworth anticipó esto al afirmar que los agentes actúan en función del conocimiento disponible, y por eso la información se convierte en un recurso tan valioso como el capital o el trabajo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en las negociaciones de tratados de libre comercio. Un país no firma un tratado simplemente porque le conviene económicamente, sino porque tiene información sobre qué le permite prever beneficios futuros, minimizar riesgos y establecer alianzas estratégicas. En este contexto, la asimetría de información es una herramienta de poder. Quien sabe más, quien analiza mejor, puede negociar en mejores condiciones. Otro ejemplo reciente en la crisis logística mundial posterior a la pandemia, países con mejor capacidad de análisis y acceso a datos tomaron decisiones más efectivas que reactivar su comercio exterior, mientras que otros quedaron rezagados. Nuevamente el conocimiento jugó un papel central en la toma de decisiones. Hoy, en pleno siglo XXI, la teoría de Edgeworth está más vigente que nunca, en un mundo hiperconectado, donde circulan datos a velocidades inimaginables. La capacidad de procesar información y tomar decisiones acertadas se ha vuelto una competencia fundamental para los gobiernos y las empresas. La organización internacional como la OMC, Organización Mundial del Comercio, el FMI o el OCDE utilizan modelos basados en supuestos similares a los de Edgeworth para entender el comportamiento de los países. Modelos donde los agentes actúan con información imperfecta, pero racionalmente en busca de un equilibrio beneficioso. La teoría también se aplica en la evasión de tratados multilaterales, el diseño de políticas de exportación e importación, la gestión de crisis comerciales, el análisis de competitividad global. Más allá del comercio, Edgeworth también nos invita a reflexionar sobre la educación como herramienta económica. En la medida en que un país eleva el nivel de conocimiento de su población, aumenta también su capacidad de tomar mejores decisiones colectivas. Por eso, invertir en educación, investigación y tecnología es una forma de aplicar la teoría de Edgeworth de manera práctica. En definitiva, la teoría del conocimiento de Edgeworth nos dice algo muy simple, pero fundamentalmente cierto. Las decisiones humanas, incluso las más complejas como las del comercio internacional, dependen del conocimiento, y ese conocimiento no es neutro ni estático, evoluciona, se construye, se comparte y también se oculta. Los países, al igual que las personas, actúan en función de lo que saben y de lo que creen saber. La economía, entonces, no puede desvincularse del conocimiento, ni de la forma en la que lo usamos para interactuar en un mundo cada vez más interdependiente. Edgeworth, desde su escrito en Oxford,
Tal vez no imaginó que su teoría serviría para entender acuerdos como el TLCAN, el Mercosur o el Acuerdo Transpacífico. Pero sus ideas siguen vivas, guiando el pensamiento económico moderno y ofreciendo herramientas para navegar un mundo donde el conocimiento es más que nunca un poder. Comprender el comercio internacional no es solo estudiar cifras, tratados y mercados. Es entender que cada decisión se basa en lo que sabemos, en lo que creemos y en lo que aplicamos. Edgeworth nos recordó que el conocimiento es un verdadero motor de la economía moderna. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la teoría de Edgeworth. Espero hayas aprendido algo nuevo y que al menos hayas visto cómo las ideas de hace más de un siglo siguen siendo relevantes en nuestro día a día.